Yo sabía que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena. Me di cuenta de que existía el periodismo del misterio, pero es solo una hipótesis más de las miles que podrían explicarse. Y si algo tiene el misterio, Pepe, es que no hay verdades absolutas. Claro. Como es un misterio, todo podría ser, pero yo los casos más interesantes los he encontrado, Pepe, en los evangelios apócrifos, en esos que la Iglesia desechó. La persona empieza a ser consciente de que hay cosas más allá de lo que podemos ver con los sentidos físicos y empieza como un estallido de espiritualidad. Se trata de un fenómeno que cuando el ser humano lleva a cabo esa espiritualidad está generando algún tipo de energía que tiene una vinculación con el lugar, no puede pasar en cualquier lugar. La pirámide pues está considerada como un elemento energético muy fuerte y de hecho ya la ciencia pues ha sido capaz de determinar que hay fenómenos electromagnéticos que no pueden explicar al interior de estos objetos. Y por eso Chichén Itzá y este tipo de lugares en los equinoccios se llenarían de gente para recargarse de la energía que está provocando ese fenómeno. Normalmente todos los centros turísticos importantes que la gente va para tomarse una foto para las redes sociales están vinculados con esa energía. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estoy muy feliz porque tengo a Lourdes que está por aquí. Lourdes Gómez, ella es licenciada en periodismo, pero tiene una, no sé cómo poderlo llamar, pero una corriente o una categoría sobre donde hace investigaciones que es muy interesante. Spoiler, yo no soy experto en el tema, así que vamos a tratar de preguntar y de ver por dónde podemos entrar. Lourdes, muchísimas gracias por aceptar venir aquí al podcast. Te agradezco muchísimo, estoy muy contento porque es la primera vez que voy a tocar este tipo de temas. No lo había hecho en ningún otro podcast, así que me siento muy feliz de que sea contigo y con tu esposo. Muchísimas gracias y no sé si gustes presentarte y dar un panorama mucho más amplio de quién eres y a qué te dedicas y todo lo que has hecho en este proceso. Claro que sí, Pepe, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión, es un honor y estoy encantada de estar contigo y con toda tu audiencia. Me llamo Lourdes Gómez, soy periodista, licenciada en periodismo y como bien decías, no es convencional los temas a los que me dedico, no es una asignatura que vayas a la universidad y como otras, como periodismo deportivo, ¿no? O periodismo de modas, las puedas estudiar como tal. Yo estudié en mi licenciatura y desde pequeña soy una apasionada de los temas que tienen que ver con el misterio, las leyendas, los ovnis, lo paranormal, todo eso. Y desde que terminé mi carrera, enfoqué todo ese conocimiento de mi licenciatura en estas temáticas. Y bueno, pues llevo más de 10 años investigando ese tipo de cuestiones. Yo quiero empezar con una pregunta y es, me dices que desde pequeña te ha gustado este tipo de temas, pero ¿cuál es ese momento donde tú dices, voy a enfocar mi carrera profesional a estudiar este tipo de fenómenos? O sea, ¿cuál es la historia, el momento, qué es lo que te hace clic para que tú quieras entrar a este tipo de fenómenos? Si le preguntaras a mi familia, yo fui una lectora muy precoz. Sabía leer pues desde muy chiquitita y siempre estaba con un libro en la mano. Leía cosas de temas que eran pues para más adultos quizá y yo sabía que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena. Yo decía que quería ser periodista ya con 4 o 5 años. Lo que no sabía o no tenía clara era la especialización, pero siendo adolescente me di cuenta de que existía el periodismo del misterio, que había periodistas de carrera igual que yo que dedicaban su vida a tratar esas historias. Por ejemplo, Iker Jiménez en España, Juan José Benítez, también español. Y yo, cuando descubrí la revista Enigmas, la revista Año Cero, y me di cuenta de que ellos habían estudiado periodismo y se dedicaban a esos temas que eran mi hobby,
pues me di cuenta que todo eso, mis dos pasiones, el periodismo y el misterio, se podían unir en una sola. Y ya desde segundo de carrera, porque la licenciatura en España son 5 años, yo ya compaginaba mis estudios con colaborar, por supuesto de gratis, con las principales revistas del sector, podcasts, secciones de radio, programas de televisión. Iba, los fines de semana dedicaba mi tiempo libre a irme a pueblos, a sitios, a bibliotecas, a rescatar historias, y fui compaginando esa formación periodística con darme a conocer en el sector. Cuando terminé la carrera, bueno, pues ya me había abierto bastante camino y, pues como digo, pude dedicarme profesionalmente a ello. Ok. Cuando platicamos me dijiste, ¿sabes qué? Yo estudio, la gente que se dedica a estudiar los temas paranormales los estudia más que nada sobre los que son actuales. Pero yo me enfoco en todo lo que ha sucedido antes y todos estos rastros que hay. Entonces me gustaría que me dieras un poco de contexto para la gente para acerca de lo que vamos a estar platicando. Normalmente cuando hablamos de misterio estamos hablando de cuestiones desconocidas desde el punto de vista de nuestra sociedad. Un misterio siempre lo es desde el punto de vista de la persona que lo estudia. Un ejemplo, hay temas que pues en la Edad Media eran un misterio y para nosotros hoy día no, porque son cosas que ya la ciencia ha resuelto. Okay. Entonces, lo que nos dedicamos a hablar o a comentar los periodistas de misterio son esas cuestiones que están en las fronteras del conocimiento actual, que podrían ser, pero que todavía no están confirmadas, o fenómenos que están ocurriendo y de los que todavía nuestra ciencia no se ocupa, porque son un problema, porque hablar de determinados temas supone cambiar el paradigma o los pensamientos que tenemos del mundo que nos rodea. Okay. Y para no hacer ese relajo de cambiar toda la historia, libros de texto y demás, los metemos en un cajón y nos olvidamos de ellos. Y a las personas que viven esos fenómenos, bueno, pues te habrás confundido, ¿no? Estamos hablando de los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, de los fantasmas, de esas apariciones de tipo espectral asociadas normalmente con el más allá, ¿no? Con personas que ya han trascendido, o los misterios de tipo histórico. De repente un objeto que presenta unas características que desde el punto de vista de la historia que conocemos de nuestro pasado no es posible que existieran en esa época, ¿no? De eso me ocupo yo. Lo que hacen mis compañeros normalmente es hacer como distintas clasificaciones. Cuando hablamos de ovnis, son extraterrestres. Cuando hablamos de fantasmas, son personas fallecidas. Y cuando hablamos de algo religioso, de una aparición mariana o de un ángel que le ha hablado a una persona, pues decimos es algo divino, de Dios. Yo he dedicado mi carrera a demostrar que esos 3 temas no son diferentes, que son exactamente el mismo tipo de aparición, pero que lo interpretamos de manera diferente dependiendo de la cultura y las creencias de la persona que lo ve. A mí se me hace bien interesante y bien curioso que desde siempre he visto ciertas imágenes, ¿no? Pues de la cultura maya o de egipcia, que de repente hay ciertos dibujos y ciertas cosas que pueden hacer alusión a seres que son de extraterrestres, valga la redundancia, de naves o ese tipo de cuestiones, y a mí se me ha hecho muy curioso porque no se le ha podido dar una explicación coherente. Entonces me encantaría que pudiéramos entrar a esa parte y ver desde dónde empiezan este tipo de fenómenos, de dónde data como el primer indicio de que existía esto y cómo fue evolucionando. Es una pregunta complicada, pero la respuesta es desde siempre. En el momento en el que nosotros nos convertimos en seres humanos, que es ese instante en el que nuestros antepasados son conscientes de sus pensamientos y empiezan a hacerse preguntas, ahí nace el misterio. El misterio y la curiosidad sobre hacernos preguntas y tratar de responderlas. Y eso surge con el nacimiento también de la espiritualidad, del sentido de lo sagrado. Y ahí es cuando surgen los dioses. Los dioses siempre vienen de arriba, desde el punto de vista de todas las culturas. Y si nos vamos a los textos, los testimonios más antiguos que tenemos sobre el inicio de la civilización, están esos seres que vienen de arriba y que tienen artefactos voladores con los que se desplazan. Te voy a poner un ejemplo muy claro.
tenemos la cultura egipcia y tenemos una lista de los reyes de las distintas dinastías de Egipto, elaborada por 2 o 3 fuentes diferentes. Una de ellas, o la que más se utiliza en egiptología a nivel mundial, es Manetón, un sacerdote egipcio que llevó a cabo la inscripción de todas las dinastías hasta su tiempo. Bueno, pues los egiptólogos, los historiadores manejan esa lista, pero la primera parte de la lista la desechan, porque es una época en la que desde el punto de vista histórico no podía existir una civilización. Entonces cree que la lista de Manetón, la primera parte es algo mítico. Los otros reyes sí son comprobables, pero la primera dinastía que gobernó en Egipto lo consideran un mito, una historia inventada. Y habla de los Sem-Su-Or, de los compañeros de Horus, de unos seres que llegan del cielo y empiezan a fundar los primeros templos en Egipto. Eso es un ejemplo de cómo estos temas están presentes desde el inicio de la historia y cómo la historia actual desecha esos relatos y los considera algo mitológico, simplemente para no tener que aceptar que las pirámides de Egipto son mucho más antiguas de lo que nos han contado, que la ciencia y la erosión que tienen estos monumentos habla de que serían de al menos, pues por lo menos el 10.000 antes de Cristo, pero la ciencia no lo puede aceptar porque en aquella época, supuestamente, no había seres humanos tan evolucionados como para llevar a cabo este tipo de monumentos. Me imagino que esto data también de tiempos bíblicos. También hay ciertas situaciones o cosas que has encontrado ahí. ¿Qué más podemos obtener de esa época, por ejemplo? La Biblia es un relato de misterio impresionante, ¿no? Sobre todo a nivel ufológico y a nivel de esos seres llamados ángeles que vienen de otros mundos y que contactan, pues con los protagonistas de los relatos bíblicos. Hay casos muy conocidos que vienen en el propio canon oficial de la Biblia, porque tenemos que recordar que hay muchos textos que nos hablan del relato, pues tanto de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento como de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Algunos la Iglesia los ha aceptado como canónicos, oficiales, y son los que forman parte del corpus de la Biblia, y otros los dejó fuera, los desechó simplemente, pues por consideraciones, digamos, un poco arbitrarias, pero siguen siendo igual de importantes porque tienen la misma antigüedad que la Biblia. En el canon oficial de la Biblia tenemos esos relatos. Tenemos, por ejemplo, el rapto del profeta Enoc, de uno de los patriarcas de la Biblia, de cómo se lo llevan al cielo para darle conocimiento. Es solo un ejemplo de los muchos que hay, pero yo los casos más interesantes los he encontrado, Pepe, en los evangelios apócrifos, en esos que la Iglesia desechó. Ahí, por ejemplo, los ángeles están constantemente interactuando con los protagonistas de esos relatos, desde la Virgen María siendo una niña educada en un templo, no tomando los alimentos humanos propiamente dichos, sino solo los que le entregan los ángeles por su mano, o el nacimiento mismo de Jesús, que nos lo describen, pues cómo está pariendo la Virgen María en una cueva. Y si nos vamos a los evangelios apócrifos, el tiempo se para. Hay por lo menos 2 páginas de texto donde se describe cómo las aves se han detenido en el cielo, las aguas de un río han dejado de correr, las ovejas han dejado de balar y de hacer sonidos, los pastores que están, digamos que llevando a esas ovejas tienen la vara en alto y no se mueven. Todo eso, repito, en un relato milenario. El tiempo se ha parado. Y cómo al entrar al interior de la cueva donde está la Virgen María, hay una luz muy potente, y cuando esa luz y esa niebla se disipa, aparece el niño Jesús mamando del pecho de su madre. No se habla de la palabra nacimiento, es una materialización. Entonces son temas fascinantes que no nos cuentan y que a mí me gusta narrarle a la gente. Ok. Entonces, esta parte de los ángeles, ¿podríamos decir que son seres extraterrestres? Seres ajenos a nuestro mundo, que además se identifican como tal en estos relatos. Por ejemplo, en esa parte bíblica de la historia de José y María, José está en el desierto y se le aparece uno de estos seres para decirle que va a ser padre y que María, va a tener un hijo fruto de Dios, ¿no? Sin mediación humana.
y él invita a ese ser a que se quede con él y pueda, bueno, pues participar de su comida y de donde se estaba quedando. Y le dice ese ser que no, que sus alimentos no son humanos y no son de este mundo. Entonces ellos mismos se describen como seres ajenos a nuestra realidad. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que yo he investigado, cuáles son mis conclusiones, te diría, Pepe, que es una inteligencia que hay en este fenómeno que no da la cara, que se disfraza usando la psicología y las creencias del testigo de cada época. Entonces, en esa época se identificó como un ángel, pasan los años y sigue el mismo fenómeno y se identifica como un extraterrestre, simplemente porque nosotros, desde el punto de vista de la psicología de nuestra época, a partir de mediados del siglo XX, con el auge de la carrera espacial y la ciencia ficción, ese tipo de temas lo relacionamos con naves voladoras que vienen de otros planetas. Pero es solo una hipótesis más de las miles que podrían explicarse. Puede ser dimensional, hay muchas, hay miles, pero lo identificamos como algo extraterrestre por nuestra cultura. En otra época era lo mismo. Y ese ser se disfraza de alguna manera para adaptarse a la psicología de esa persona y que no sea un choque demasiado profundo como para que no entienda nada. Exacto. O para que suene demasiado falso o una cuestión así. Tengo una pregunta y tal vez puede ser compleja, ya tú me dirás si sí o no. Pero ¿cuál crees que sea la intención de que estos seres tengan contacto con nosotros? ¿Por qué esa manipulación? ¿Por qué no manifestarse? ¿O somos parte de un experimento? ¿O qué crees que haga que ellos interactúen con nosotros de esa manera? Es una pregunta difícil de responder y si algo tiene el misterio, Pepe, es que no hay verdades absolutas. Claro. Como es un misterio, todo podría ser y esto es una opinión personal mía. Yo creo que hay una manipulación. Lo que yo he visto es que hay una manipulación total de nuestras creencias y de nuestra espiritualidad. Y la clave la he encontrado en las apariciones marianas. Las apariciones marianas siempre piden o se aparecen para pedir un lugar de culto. ¿Podemos dar contexto de qué son las apariciones marianas para los que no saben? Claro que sí. Las apariciones marianas son apariciones de una entidad, de una señora luminosa que baja de una luz en el cielo, que se aparece siempre en un entorno natural, al lado de un curso de agua, de un río, cerca de una fuente, en un bosque, es decir, la naturaleza juega también un papel importante y esa señora luminosa que a veces se identifica con la Virgen, pero a veces no, a veces ni siquiera da su nombre, se aparece ante niños, pastores, chicas jóvenes y pide un lugar de culto, que en ese punto en concreto donde se ha aparecido se cree una iglesia o una capilla en la que la gente pueda ir a orar. Eso sería en síntesis una aparición mariana. Y yo decía, ¿pero por qué pide un lugar de culto? O sea, este fenómeno se aparece exprofeso para pedir un lugar de culto. Y perdóname que te interrumpa, eso es un fenómeno que está documentado. Totalmente. Que sí existe y que sí hay evidencia de este tipo de cuestiones, ¿no? Desde hace cientos de años. Hay muchísimos casos de apariciones marianas. Es verdad que durante el siglo XX aún hay un repunte importantísimo de esa actividad. Los santuarios más famosos que tenemos en el mundo pueden ser Fátima, Lourdes, la Virgen de Guadalupe aquí en México y todo es el mismo modus operandi. Una señora que se aparece para dar un mensaje y que se cree una capilla o lugar de culto. Yo estando en Fátima, investigando la aparición de Fátima que tuvo lugar en 1917 y que es una de las más espectaculares de la historia, me pasó un fenómeno muy curioso. Estábamos de noche paseando con mi esposo por la población de Fátima y dijimos después de cenar, pues vamos a dar un paseo, ¿no?, por las calles de Fátima. Y de repente empezamos a escuchar un murmullo o a sentir, más bien porque no escuchábamos, un murmullo fuerte, algo, ¿no?, como una vibración. Y no somos personas especialmente sensitivas, somos periodistas. Y dijimos, pues vamos a la explanada de las apariciones, ¿no?, a ver qué está pasando, a ver si es que se está celebrando algo. Y está cerrada, es como un muro que tú tienes que traspasar para poder ver lo que allí dentro está pasando. Notábamos como una agitación en nuestro cuerpo y al traspasar ese muro vimos una imagen
que nos maravilló. Eran miles de personas en esa explanada, todas con veladoras, rezando el rosario. Que el rosario es una repetición de palabras, es una vibración. Al final, la gente por inercia se está creando una vibración. Lo mismo que pasa cuando vas a un concierto. Te llega la vibración de la música y por eso incluso personas sordomudas van a conciertos, porque sienten la vibración que genera la música. Nosotros estábamos notando esa vibración generada por esas palabras repetitivas, que es lo mismo que se hacía en los centros de culto de la antigüedad, en oráculos como el de Delfos, el de Artemisa en Éfeso. En los templos egipcios había unas palabras sagradas que se repetían, se generaba esa misma vibración para conectar con los dioses, y lo mismo hacen las personas que hoy día rezan el rosario sin saberlo, están generando algo. Y cuando vi a esas miles de personas rezando y generando esa vibración, yo llegué a la conclusión de que el lugar de culto se pide porque ahí las personas cuando rezan generan una energía y esa energía le sirve al fenómeno, no sé para qué, pero así surgen las religiones y así surge el fenómeno ovni a través de la espiritualidad. Se trata de un fenómeno que cuando el ser humano lleva a cabo esa espiritualidad está generando algún tipo de energía que tiene una vinculación con el lugar, no puede pasar en cualquier lugar. Tiene que ser en ese lugar en concreto donde hay agua, donde hay naturaleza y posiblemente fuerzas telúricas. Cuando hablamos de fuerzas telúricas estamos hablando de corrientes energéticas que cruzan todo el planeta a través de un sistema de aguas subterráneas y tal. Y por eso el hombre siempre construye los templos uno sobre otro. El prehistórico, el romano, lo ocupa. Después el cristiano llega y conquista el árabe Tierra Santa y construye la mezquita en el mismo lugar donde estaba la iglesia. Wow. Porque es un lugar especial donde cuando el ser humano reza se genera una energía que sirve a ese fenómeno que no da la cara, pero que está con nosotros. Todo tiene mucho sentido por lo que me estás contando. Tú me hablabas acerca de ciertos sucesos que han sucedido pues en la época de los egipcios, en la época de la Biblia, pero también cuando platicábamos me comentabas acerca de otros fenómenos que tal vez son más recientes donde se ha recibido información o ayuda para ciertas cosas. En esta línea del tiempo, más o menos, como ¿qué otras evidencias o qué otros casos han sucedido? Así de apariciones impactantes ha tenido también mucha importancia lo que ha ocurrido en periodos como, por ejemplo, la conquista de México, ¿no? El choque cultural más grande que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el encuentro entre el viejo mundo, Europa, y el nuevo mundo, América. Y en ese contexto, si leemos las crónicas de los principales cronistas o incluso las cartas de los conquistadores como Pedro de Valdivia o el propio Hernán Cortés, hablan de sucesos increíbles de ayuda divina por parte de este tipo de entidades. Eran luces que se aparecían en el campo de batalla para iluminar a un sector, para tratar de que el otro sector, en este caso el indígena, no luchara y facilitar el camino de los conquistadores. Está plagada, de verdad, la historia de la conquista de ese tipo de experiencias. Son increíbles y cuando yo llego a alguna iglesia que está bajo la advocación de la Virgen de la Luz, la Virgen del Amparo, la Virgen de la Victoria o la Virgen del Socorro, siempre pregunto la historia del lugar y normalmente en más del 90% de los casos me encuentro con la aparición de una luz que ha ayudado a los conquistadores. Te pongo el ejemplo, por ponerte alguno de los muchos que hay, del Valle de Banderas, en la zona de Jalisco. Recibe este nombre porque en una batalla los españoles siempre llevaban un estandarte de la Virgen al inicio de la batalla y vieron que los indígenas eran un número muy superior a ellos, tuvieron mucho miedo y pues se pusieron a rezar con el estandarte de la Virgen en alto porque creían que iban a morir, ¿no? Había muchísimos más combatientes en el bando contrario. Y de repente de ese estandarte empezaron a salir rayos de luz, bolitas, esferas de luz que iluminaban la zona de los españoles y que hizo huir, correr despavoridos a los indígenas que ni siquiera lucharon, tiraron las armas y así conquistaron la plaza y
pues nombraron a ese lugar como el Valle de Banderas en honor a ese estandarte de la Virgen que les había ayudado. Son cientos de casos, o por ejemplo la historia de por qué la capital de Chile se llama Santiago de Chile. Se llama así porque estando en una batalla en idéntica situación, muy poquitos españoles contra un montón de indígenas en esta zona de Chile, de repente en un momento dado de la batalla, los indígenas huyen, algo que sorprende muchísimo a Pedro de Valdivia, que es el conquistador que estaba comandando ese ejército, y entonces pide que capturen a los principales caciques para hacer un interrogatorio, ¿no? Tipo CSI en la actualidad. Los va interrogando a los caciques, oye, ¿por qué habéis huido? No entiendo, ibais ganando, estabais en clara ventaja, porque un jinete nos ha aterrorizado, ha aparecido un jinete de entre las nubes y nos ha causado mucho temor y hemos huido. En esa batalla no había fallecido ningún jinete español y Pedro de Valdivia hace una rueda de reconocimiento, pone a todos sus jinetes delante de los caciques y les pide que por favor señalen cuál es el caballista, el jinete que les ha causado tanto miedo. Y los caciques empiezan a reír en esa crónica de Pedro Mariño de Lovera, que es el cronista que nos cuenta esta historia. Se empiezan a reír porque dice que no es ninguno de ellos, que era un ser luminoso que había salido de entre las nubes. Y entonces interpretan que ha sido el apóstol Santiago, que ha ido a auxiliarles, y a ese lugar le llaman Santiago de Chile en honor a esa aparición misteriosa. Qué interesante, la verdad. Se me hace muy curioso y me hace mucho sentido, mucho clic todo lo que vas comentando. En lo personal, a ti, ¿te ha tocado ver, te ha tocado observar ciertos sucesos o ciertas cuestiones que te hacen todavía reafirmar más en esto que crees y que comentas? Por un lado, a nivel físico, a nivel visual, he tenido la oportunidad de ver apariciones de objetos voladores no identificados, o como hoy prefieren llamarlo UAP, fenómenos aéreos anómalos, que son los que dan origen a este tipo de leyendas en la actualidad. He podido verlos al norte de México, en la zona del Silencio, que es un lugar súper misterioso que hay en la confluencia entre Coahuila, Durango y Chihuahua. Por ese lado he visto esos fenómenos luminosos que nuestros ancestros interpretaban como algo divino, ¿no? O como algo de la Virgen. Ok, perdón. ¿Por qué se le llama zona del silencio? ¿Por qué ese lugar puede ser muy especial? Porque se escuchan muchas cosas acerca de ese lugar en particular. Así es, pues la zona del silencio, su fama empieza a mediados del pasado siglo, cuando algunos aviadores, los primeros aviadores en México, como Francisco Saravia, el aguilucho lerdense, sobrevolaba esta zona y había silencios radiofónicos, silencios en los que las ondas hertzianas en su radio no funcionaban como deberían hacerlo. Él y otros investigadores, como por ejemplo Harry de la Peña, un ingeniero de petróleos mexicanos que estuvo haciendo investigaciones en esta área del desierto y no era capaz de usar su radio como normalmente lo hacía, empezaron a hablar de que había una zona de silencio radiofónico en el desierto de la parte de Chihuahua, Durango y Coahuila. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta de que esa anomalía no siempre ocurría en el mismo lugar. De repente un día estaba aquí, otro día a varios metros de distancia. Llegaron a la conclusión de que era una anomalía de tipo electromagnético que tendría que ver con alguna masa de hierro en estado líquido, probablemente en el subsuelo de la zona llamada del silencio, y que por eso la anomalía de que los aparatos de radio y las brújulas no funcionaran como deberían hacerlo tenía que ser por algo líquido. Se habló incluso de meteoritos, porque muy cerca de allí cayó el meteorito Allende, que es uno de los más importantes de la historia de la humanidad por la información que le ha dado a los científicos. Y Harry de la Peña, el descubridor, le dio una entrevista a un periodista del periódico El Siglo de Torreón, hablándole de este enigma, y entonces el periodista, Miguel Ángel Ruelas, puso el titular de "Hay una zona de silencio en el desierto de Durango", y ahí es como surge el nombre, gracias a ese artículo periodístico. Entonces allí tenemos esa anomalía electromagnética y a la vez muchas historias de personas que han visto objetos voladores no identificados o que se han encontrado con seres vestidos de blanco
en ese lugar donde pasa la anomalía de las ondas hercianas. Seres güeros, vestidos de blanco, altos, que se aparecen cuando una persona tiene un problema, o se ha perdido o se ha quedado sin agua, para ayudarles a encontrar el camino de regreso a casa. Wow. Oye, hay algo que... Tengo varias preguntas, pero hay algo que me asombra mucho, que de todas las historias que me has contado han sido de esos seres ayudando. Muchas veces nosotros creemos que en las películas y en todo esto son seres que en teoría compiten con nosotros o hay una rivalidad. ¿Existe datos o información de que también se pueda tratar de que estas apariciones no hayan sido buenas? Totalmente. Hay de todo. Hay casos donde normalmente la gente considera que son apariciones positivas, que les salvan la vida, que les cambian la vida. Es lo que llamaríamos una epifanía. Ajá. Una experiencia que realmente supone un antes y un después en tu vida, porque hay una apertura de conciencia. La persona empieza a ser consciente de que hay cosas más allá de lo que podemos ver con los sentidos físicos y empieza como un estallido de espiritualidad. Incluso normalmente hay una apertura también de temas artísticos. Personas que antes de tener la experiencia pues no tenían facultades artísticas y después de esa experiencia de contacto cercano empiezan a pintar obras de arte, o sea, pero con gran tino, o empiezan, por ejemplo, a desarrollar un oído musical, a tocar varios instrumentos, a componer música, o también muchas personas que desarrollan facultades de tipo parapsicológico, más allá de lo normal. Sanación por imposición de manos, precognición, conocer acontecimientos antes de que ocurran, etc. Y ellos lo consideran algo positivo, pero también tenemos la parte de contacto negativo, esos seres que te decía que intervienen en las guerras humanas, causando gran mortandad en el otro ámbito. En las crónicas de la Edad Media de Inglaterra, las hadas que ayudan en las batallas, volando por encima del campo de batalla y atacando. O este Santiago, que causa gran mortandad entre los indígenas. Poca gente sabe que en la matanza del Templo Mayor, ¿no?, que es uno de los episodios más cruentos de la conquista de México por parte del conquistador Pedro Alvarado, ya que Hernán Cortés abandona momentáneamente Tenochtitlan y deja todo a cargo de Pedro de Alvarado y decide durante la fiesta de Huitzilopochtli, donde ellos estaban pacíficamente celebrando sus ritos, pues pasar por la espada a toda esa gente. Ahí hubo una aparición de Santiago y según los cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, si no recuerdo mal, ese ser misterioso que surgió de entre las nubes era uno de los que más mortandad estaba causando, de los que más indígenas estaba sesgando la vida. Entonces hay seres negativos y seres positivos y la idea o la conclusión a la que han llegado pues los principales investigadores es que ahí arriba pues también se está librando alguna especie de batalla o alguna lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, ¿no? Como peleándose un poco por ejercer su poder sobre la tierra. Así es. En la Biblia, de hecho, tenemos dioses muy positivos como el propio Hijo de Dios, Jesucristo, con un mensaje totalmente positivo de hermandad, de ayuda hacia los demás, de unión y de amor al prójimo, o tenemos Yahvé, un Dios del Antiguo Testamento que pone los vellos de punta, que tiene la oportunidad de salvarles, pero que les hace estar dando vueltas 40 años en el desierto, muriéndose muchos de ellos, matando a aquellos con los que no está de acuerdo y a Moisés suplicándole que por favor se van a portar bien, que deje de matar. Wow, no lo había visto con ese enfoque. Sí, cualquiera que se ponga a leer los primeros libros, el Génesis y el libro del Éxodo, va a alucinar, como decimos en España, con los caprichos de Yahvé. Sí, porque ahí estaba lo de el diluvio, ¿no? También. Así es el diluvio, porque de repente, bueno, pues se están portando ya muy mal o no me gusta cómo están actuando, voy a arrasar con prácticamente todos. O el tema de la sangre, de los sacrificios. Yahvé les da unas instrucciones muy específicas, que es un libro enorme de la Biblia, de verdad son muchísimas páginas, con todas las instrucciones de cómo tienen que hacerse los sacrificios de animales, porque ese olor de sangre a él le encanta.
el olor a sangre y el olor a quemado, y de cómo tienen que hacer el sacrificio porque a él le calma el olor de la sangre, ¿no? Y eso es Yahvé, ese Dios sangriento y sanguinario del Antiguo Testamento. Y en esta parte de la Biblia y de las historias, ¿Jesús es hijo de Yahvé? Bueno, es que eso es una grandísima pregunta. El cristianismo es una religión monoteísta, donde hay un único Dios, ¿no? O una trinidad, donde hay un solo Dios y otros dos poderes. El tema del Espíritu Santo, que es, digamos, la iluminación que reciben las personas para poder llevar a dar a conocer la palabra de Dios, y el Hijo de Dios, que es Jesús, y viene a la tierra para redimirnos. Pero si nos centramos en lo que cuenta la Biblia, es un aspecto, como dices, politeísta, porque ese Yahvé del Antiguo Testamento es totalmente diferente al mensaje del Nuevo Testamento. Estaríamos hablando de seres diferentes en una pugna distinta, porque además Yahvé no se identifica a sí mismo como el único Dios, sino soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo, los otros no. Pero es como que él tiene a unos y hay otros que tienen a otros. ¡Guau! Ahora sí estoy comprendiendo la Biblia. Es una historia fascinante, la verdad. Y tengamos en cuenta que muchos textos o relatos fílmicos que son muy conocidos hoy día, estoy hablando de, por ejemplo, series como The Walking Dead, estoy hablando de libros o de autores como Stephen King o de J.K. Rowling, que a mí me apasiona con Harry Potter. Mucho de ello está en la Biblia. Son esas luchas de dioses que aparecen en la Biblia y de repente nosotros, quizá los jóvenes, lo podamos ver como algo aburrido, no te vas a poner a leer eso, pero os aseguro que es fascinante y que todos esos relatos que triunfan en las plataformas de streaming hoy día están sacados de esas luchas bíblicas. Qué interesante. Sí. Oye, pues me desvío un poco de un tema que estábamos mencionando, pero la verdad es que estoy satisfecho con todo lo que me has dicho. Pero hablábamos acerca de este avistamiento que tú habías tenido, y la pregunta que tenía es si me podías describir cómo son este avistamiento que tú tuviste y los avistamientos. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cómo son estos seres? O sea, ¿tienen brazos, tienen dedos? ¿Cómo son? Ok, tendríamos que diferenciar entre, avistamientos del primer tipo. Es una escala donde hablamos de encuentro cercano o lejano. Avistamientos del primer tipo, que son esferas de luz en el cielo con un comportamiento inteligente, hasta el más cercano, donde ya vemos a ese tipo de encuentros con humanoides, ¿no? Con seres que, pues, al parecer están vinculados con esas luces, que serían naves tripuladas por estos seres. Yo he tenido avistamientos del primer tipo, esferas de luz que presentan un comportamiento que no es el que tiene ni una estrella, ni un avión, ni un satélite, y que les hace señales o movimientos con rayos luminosos, con láser, y contestan, cambian de trayectoria y demás. Eso es lo que yo he podido ver en la zona del silencio. Y luego he podido entrevistar a personas que han tenido esos encuentros cercanos con esos seres que están en el desierto y que los relacionan con los ovnis. Te contaré, por ejemplo, el caso de don Eugenio, que es una persona que vive al interior de la zona del silencio y que cuando su hijo era muy chiquitito, era un bebé, él se internó en el desierto porque allí viven de la candelilla, que es una planta que crece en mitad del desierto y de la que extraen un polvito que se usa en los cosméticos, en los labiales femeninos. Entonces él fue a buscar a los candelilleros y no los encontró, se perdió, porque cuando estás en el desierto el paisaje es el mismo y vas campo a través. Y se perdió, ya no le quedaba agua ni gas, y tenía a su niño como de 2 años con él. Y estaba ya desesperado porque el niño prácticamente estaba entrando en deshidratación. Y de repente a lo lejos ve a un señor vestido de blanco, con el cabello blanco, largo, un viejito, que se acerca hasta él y le dice: ¿qué haces aquí, no? ¿Y por qué tu niño está llorando? Y le explica su situación: me he perdido, ya no tengo gas, ya no tengo agua y mi niño ya está muy mal, no sé qué hacer. Y le dice: eres un ingrato, si yo lloro aquí, ¿cómo no va a llorar esta pequeña criatura, no? Y sigue su camino hacia adelante, se queda mirando a ese señor vestido de blanco y desaparece, ya no le ve más, pero hacia donde desaparece observa una especie de tráiler quemado
que él no había visto en mitad del desierto y de la nada un tráiler quemado. Y se acerca a ese tráiler quemado y observa que todavía hay gasolina en el depósito. Y no solo hay gasolina, sino que hay una sonda, un plastiquito con el que la puede sacar y llenar su camioneta y así poder regresar a casa, ¿no? Es un ejemplo de los muchos que hemos documentado de los que llaman la Hermandad Blanca, unos seres que habitarían al interior del desierto, más evolucionados que nosotros, que tendrían una vinculación con esas luces que se aparecen y que están ayudando pues al que se pierde y al que lo está pasando mal. Wow. Me comentabas de estos lugares que son especiales, ¿no? Donde se manifiestan como muchas cosas. Y me platicas ahora de la zona del silencio, pero creo que también me habías hablado de otro lugar que se encuentra en Oaxaca. No sé si estoy en lo incorrecto o que ahí tuviste un tipo de avistamiento también. Por todo México tenemos esos lugares vinculados al fenómeno ovni y a las apariciones de este tipo. Uno de los más fuertes es Peña de Bernal, en Querétaro. Okay. Ahí tenemos uno de los monolitos más grandes del mundo, una piedra que según la tradición, una roca enorme, por dentro estaría relacionado con el cuarzo, estaría lleno de cuarzo. Cuando hablamos de lugares donde hay gran aparición de ovnis, hablamos de lugares que están en la naturaleza, igual que las apariciones marianas, que tengan restos arqueológicos, porque eso significa que nuestros ancestros ya lo identificaron como esos puntos de poder, donde conectarse con los dioses, que tenga minerales, ya que muchas de las apariciones que hay de esos seres de blanco están recogiendo piedritas y recolectando piedritas. De hecho, en la zona del silencio hay un mineral que solo lo encontramos ahí, a nivel mundial, la mapimita. Está en el bolsón de Mapimí, que es el nombre, digamos, a nivel geológico con el que se conoce la zona del silencio. Y cuando tú llegas, Johanan y yo, mi esposo y yo hemos llegado y hemos querido llevarnos un trozo de Mapimita de recuerdo a la gente que vende minerales y les dices, ¿puedo comprar Mapimita? Ya no hay, no tenemos. ¿Por qué? Porque esos seres se lo han llevado. Los hemos visto, o sea, en la noche baja una luz y unos seres están recolectando y se están llevando la mapimita y ya no hay. Entonces hay un interés también de estos seres por los minerales. Y ahí en Peña de Bernal, en Querétaro, me traslado a Querétaro, supuestamente dentro de la Peña de Bernal hay mucho cuarzo y por eso hay tantos avistamientos de luces y en su interior habitarían estos seres de blanco, la Hermandad Blanca, que también estarían ayudando a los habitantes de Peña de Bernal porque a nivel científico se dice que ahí están las personas más longevas de México. Donde más vive la gente en México es en este pueblo, en Bernal. Me voy a ir para allá, que yo siento que de repente ya no voy a dar. Y se dice que es por el cuarzo que habría al interior de la peña y porque el agua de Bernal arrastra esos minerales del interior de la peña y que todo es por la presencia de la Hermandad Blanca. Y sigue estando muy relacionado con el tema de la energía, ¿no? O sea, de Así es. Ciertas cosas. Digo, como lo mencioné desde un principio, yo no soy experto en estos temas, pero he visto de repente que hay ciertos videos o ciertas cosas de naves que se acercan mucho al sol y que se ve que se extrae algo. No sé si estos videos sean verídicos, pero sí me ha tocado ver que curiosamente se acercan y sí ves como un desprendimiento de algo. Hemos llegado a la conclusión, los investigadores, de que este fenómeno no es de esta dimensión o de este plano nuestro y que necesita un gran aporte de energía para manifestarse en nuestro mundo. Es por eso que estaría manifestándose en lugares donde hay esos elementos energéticos o a través de fenómenos naturales donde se libera gran cantidad de energía. Terremotos, huracanes, tormentas de tipo eléctrico. Hay muchos vídeos de esas esferas de luz en este contexto y es porque estarían usando ese fenómeno virulento y esa energía como pasaporte de entrada en nuestro plano. Y eso estaría presente en esos lugares donde hay, pues, naturaleza, restos arqueológicos y minerales y agua, porque serían elementos importantísimos para la propulsión de ese fenómeno. Y a la luz de esos acontecimientos estaríamos interpretando de por qué se construían las pirámides según el punto de vista de extraterrestre, serían máquinas de energía para contactar con esos seres y ayudarles con la energía
a que se manifiesten en nuestro mundo. Y por eso Chichén Itzá y este tipo de lugares en los equinoccios se llenarían de gente para recargarse de la energía que está provocando ese fenómeno. Me volaste la cabeza, la verdad es que estoy alucinando con todo lo que me estás contando, porque una peculiaridad de todos estos sitios arqueológicos de prácticamente alrededor del mundo es esta cuestión piramidal, ¿no? O sea, tienen esa forma, y yo en algún momento estuve viendo algunos videos donde hacían pequeños estudios acerca de coordenadas y este tipo de cuestiones, y daba la casualidad, que no creo que sea casualidad, que tenían ciertas similitudes en el tipo de coordenadas y que muchos estaban conectados hasta en línea recta. Totalmente. La zona del silencio está en el mismo paralelo terrestre que las pirámides de Egipto, que el Triángulo de las Bermudas, que el Tíbet y ese tipo de centros sagrados orientales están todas en el mismo paralelo. Cuando hablamos de ese tema hablamos de las líneas ley y las fuerzas telúricas, que sería esa cuestión relacionada con las aguas subterráneas, los minerales y cómo esas carreteras energéticas que nosotros no vemos conectan todos los grandes centros de culto de la antigüedad. La pirámide pues está considerada como un elemento energético muy fuerte, y de hecho ya la ciencia pues ha sido capaz de determinar que hay fenómenos electromagnéticos que no pueden explicar al interior de estos objetos. De estos centros no estarían funcionando todo el año, se activarían en épocas en concreto, solsticios o equinoccios, donde desde la más remota antigüedad existe la consideración que se abre un portal entre nuestro mundo y esas otras realidades. Si nos vamos a la vieja Europa, en fechas como el 24 de junio, noche de San Juan, solsticio de verano, es cuando durante unas horas las hadas podían comunicarse con los humanos o tú podías entrar al reino de las hadas. Es exactamente lo mismo que encontramos en la América precolombina con ese tipo de pirámides o construcciones. Se activan en solsticios o equinoccios. ¿O por qué celebramos Halloween o Día de Muertos? Porque los celtas, desde la más remota antigüedad en esa parte del mundo, Inglaterra, Escocia, el noroeste de la península ibérica, en concreto España, los celtas creían que en esos primeros días de noviembre, en ese cambio entre el verano, el fin del verano y el inicio del invierno, se abre un portal de comunicación con el más allá. Venían los dioses, vamos a disfrazarnos para parecernos a ellos, que estén contentos y no nos hagan nada el resto del año. Entonces, los centros antiguos arqueológicos son construcciones enfocadas al contacto y a la energía con esos dioses y con esos fenómenos. Wow. La verdad es que estoy así como, todo me cae así como muy, muy, muy interesante. Tengo una pregunta. Me has hablado de estos centros, de estos lugares que tienen esta peculiaridad de que tal vez almacenan mucha energía. ¿Cuál es el lugar en el mundo que podemos decir que es por excelencia el lugar? Es complicado porque hay muchos de esos centros, desde todas las catedrales góticas que empezaron a proliferar en Europa, pasando por pues, las antiguas construcciones de los egipcios, especialmente la Gran Pirámide o todos los restos mayas. Es decir, normalmente todos los centros turísticos importantes que la gente va para tomarse una foto para las redes sociales están vinculados con esa energía. Pero, como te digo, no siempre la podemos sentir, porque para activarla hace falta que sea una época especial del año y que se den a cabo esos elementos de música y vibración que se da cuando el ser humano reza o cuando el ser humano danza y baila y genera esa vibración. Entonces tú los puedes visitar, de repente entrar en la Gran Pirámide y no sentir absolutamente nada. Pero si de repente eres capaz de entrar dentro de la Gran Pirámide en el equinoccio de primavera y acompañado de un grupo místico que esté realizando mantras o orando, posiblemente vayas a notar una energía o una vibración en tu cuerpo. Entonces no siempre puede ocurrir. Yo lo he sentido, por ejemplo, muy fuerte en Palenque, donde he tenido la oportunidad de estar en equinoccio de primavera y donde los mayas actuales ese día en concreto van a hacer ofrendas a los dioses y danzan
y bailan en círculo, como hacían las antiguas brujas y los antiguos druidas en Stonehenge. Es exactamente lo mismo. Es el círculo sagrado y es esa vibración que se produce a través de la música. Y lo notas, pero puedes ir cualquier otro día del año y no. Sí. Todo está aquí, ¿no? Y depende de las creencias o la disposición con la que tú vayas a esos lugares. Wow, fíjate que yo tengo una anécdota muy peculiar en Palenque. Yo soy de Chiapas. Oh, qué Mi guay. familia es muy cerca de Palenque, a 1 hora. Es de Tabasco. Y en algún momento fui y a mí me encantaba. O sea, me encantaba ese lugar. Esta era la segunda vez que iba. Yo creo que tenía como 13 o 14 años. Pero me sucedió algo. Digo, igual y no tiene sentido. Igual y es casualidad de la vida. Pero subí la primer pirámide. Vas entrando y a mano derecha están las primeras pirámides y luego está como... Se van en filita hasta el templo de las inscripciones. Y subo la primera y a partir de ahí todo fue mal. Me empezó a doler la cabeza horrible y era vómito tras vómito, tras vómito, tras vómito. Yo recuerdo que de verdad no podía ni caminar por lo mal que me sentía de solo haber subido esa primer pirámide. Y la verdad es que pues... yo no le daba crédito a qué pudo haber sido, porque fue muy notorio que fue cuando subo a la primera... A partir de ahí, todo... Pero fue en ese preciso instante. Tiene mucho sentido porque hay una activación energética de esos lugares donde juega un papel importante, como te decía, la música, la vibración o la geometría sagrada que haya en la propia construcción, o también que se hayan cargado energéticamente, ya sea con un culto solar a través de la energía del sol o con un culto lunar en luna llena. Y hay personas que cuando van tienen ese tipo de pues sentimientos, ¿no? De dolor de cabeza, de notar muchas ganas de vomitar. Es por la energía que está emanando ese lugar. Le pasa a muchas personas en esos centros de poder. E incluso ellos jugaban con la energía negativa y la energía positiva. Es alucinante porque, por ejemplo, en lugares egipcios como el templo de Kon Ombo, que es un templo egipcio que era el templo de la curación, dedicado al dios cocodrilo, está dividido en dos. La mitad del templo es exactamente igual a la otra mitad. Una de las mitades está dedicada a Horus el Viejo y otra de las mitades está dedicada al dios cocodrilo. Y en la parte más importante o sagrada del templo, el Sancta Sanctorum, tenemos un altar que es una piedra y otro altar al otro lado. Son 2 piedras. Se ha podido investigar y determinar a nivel científico que uno de los altares está cargado con energía positiva y el otro está cargado con energía negativa. Entonces, si tú vas muy agitado y muy estresado, con mucha energía, y tú te vas al altar con la energía negativa, te empiezas a equilibrar y baja tu energía y te sientes mejor. Y si llegas muy decaído, muy mareado, con la energía muy baja y te vas a la parte del templo donde está el altar a Horus el Viejo, tu energía empieza a subir y te sientes mejor. O sea que ellos sabían hasta cómo jugar a nivel energético con la sanación, cómo equilibrar a la persona, esos chakras y esa energía, dependiendo de dónde lo situaran en el templo. Más o menos como pensando un poquito acerca de esto que me dices acerca de los lugares, me parece fascinante. Y cómo un lugar en particular puede hacer tantas cosas distintas. Por ejemplo, el Ecuador, ¿no? El Ecuador, justo en la línea, en teoría, que divide la Tierra, hace mucho estos experimentos de que tienen como unos pequeños pozos donde tiran agua. Y que en un lado el agua empieza a girar de izquierda a derecha y en el otro de derecha a izquierda y en el centro no hay ningún tipo de corriente. Y estamos hablando de que el espacio que hay entre cada uno es tal vez de escasos metros, 5 metros, y cambia absolutamente todo. Pero siguen siendo este tipo de lugares especiales que pueden mantener ese tipo de energía. Y son los lugares donde aparecen los ovnis. Por eso hay una vinculación total entre la espiritualidad, lo sagrado, las apariciones marianas, los cultos de nuestros antepasados precolombinos antes de conocer a la Virgen y el fenómeno misterioso actual. Porque el lugar es el mismo, el fenómeno es el mismo y lo que va cambiando son nuestras creencias. En México
tenemos lugares de ese tipo fascinantes que la ciencia no ha logrado explicar y que simplemente ignora. Te pondré un ejemplo: Foco Tonal en Jalisco. Es un sitio en mitad de la naturaleza donde tú te paras y empiezas a hablar y parece que estás al interior de una cueva. Okay. Hablas con eco. O sea, tú te paras aquí donde yo estoy y empiezas a hablar y tú escuchas una reverberación y un eco y no tiene ningún sentido porque es al aire libre. Ajá. Y ocurre. Y los científicos dicen, bueno, pues eso es por las bancas que han construido alrededor y tal, que produce un efecto. No, Johanan es una de las pocas personas, mi esposo, que ha colocado una escalera de más de 4 metros donde ya no hay ni árboles, ni bancas, ni nada, y la vibración todavía es mayor. Es como un vórtice. La historia mística de ese lugar es que un vidente de Reynosa, Tamaulipas, en un viaje astral, es decir, en una salida que tiene a través de meditación de su cuerpo, observa un vórtice energético que llega desde el universo a un lugar en medio de la naturaleza. Vio un vórtice de energía fortísimo y estuvo durante años buscando ese lugar que él había visto, o sea, a nivel físico. Quería ubicar el punto que él había visto en su viaje astral y no lo encontraba, no veía el paisaje. Y de repente un día conoce a un señor de Jalisco, don Manuel, que estaba construyendo un castillo en el municipio de Ocotlán, guiado por sueños a través de seres extraterrestres que le estaban diciendo, igual que a nuestros ancestros cuando construyeron el templo de Salomón, el arca o las pirámides aquí precolombinas con instrucciones de los dioses. Él en nuestro tiempo estaba construyendo un castillo guiado por seres que le decían cómo lo tenía que construir, qué símbolos geométricos usar y qué colores poner en determinadas columnas porque eran colores de sanación. Y cuando lo conoce y va a su terreno, observa ese punto que él había visto en el viaje astral y es el punto donde ocurre ese fenómeno de que hablas y se escucha con eco. Y miles de personas llegan cada año hasta el Foco Tonal, que está ahí perdido en un municipio chiquitito, y aseguran que se han sanado de sus padecimientos y que de repente, bueno, pues el foco les ha cumplido sueños. Te pongo un ejemplo que yo he vivido. Una chica que no podía tener hijos ya había intentado con su esposo en varias ocasiones con tratamientos que a nivel emocional y físico son muy fuertes, no había conseguido quedarse embarazada. Nosotros vamos en un viaje a Foco Tonal y ella va a este viaje y en alto llorando le dice al foco que ella quiere tener un hijo y se lo pide a esa energía del universo. Y a las pocas semanas se queda embarazada. Su niño ya tiene como 4 años. Y ella asegura que pues cumplió su sueño gracias a ese vórtice energético donde se ven ovnis también. Wow. No sé si encaje o no, pero en ciertas zonas de donde están las ruinas mayas y ese tipo de cosas, a mí me ha tocado y en algún momento vi que Discovery Channel estaba haciendo una investigación cerca de que ciertos puntos tú aplaudías y se escuchaba como el canto de un pájaro o ese tipo de cosas, o que hablabas y que tu voz se expandía de una forma... o sea, mucho más amplia. Sí. Era muy impresionante. Yo recuerdo haberlo hecho y no sé si esto tenga conexión porque sí es muy común que en zonas arqueológicas haya muchísimo avistamiento ovni. Totalmente. Yo creo que sí está vinculado. Mira, Pitágoras, que es uno de los padres de las matemáticas o el padre de las matemáticas, decía que las matemáticas eran números, era geometría, pero también música. La música es algo matemático y la vibración también. Y todo eso está presente en esos monumentos que nos han legado nuestros ancestros. Son algo más que simples construcciones. Son vehículos de comunicación y conexión con la divinidad. Lo que nosotros llamamos fenómeno ovni, extraterrestre o paranormal hoy día, era para ellos una presencia real de Dios y de la divinidad en sus vidas. Sí, claro, porque ellos tenían la capacidad de incluso ilustrarlos a través de dibujos o en ciertas esculturas se logran apreciar estos seres como diferentes a los que pues habitaban normalmente.
O incluso cómo la Iglesia ha cambiado el perfil o la imagen de determinadas apariciones marianas para acomodarlas a la imagen que tenemos de la Virgen María. Es el ejemplo de Fátima, ¿no? Yo que he investigado muy a fondo la aparición de Fátima, que es fascinante, y he tenido la oportunidad de hablar con los 2 únicos investigadores civiles que han accedido a los primeros interrogatorios a los niños videntes de Fátima. Es un documento que la Iglesia solo muestra a los investigadores eclesiásticos y solo 2 historiadores, que son Joaquín Fernández y Fina Darmada, tuvieron de manera civil la oportunidad de ver los interrogatorios. Y la primera descripción que hacen los niños de la señora luminosa con la que han hablado es una señora muy bajita, como de medio metro, que es calva, o al menos no se le ve el pelo, que tiene como un casco y que tiene un traje acolchado metálico por encima de las rodillas. Esa es la primera descripción que hacen en 1917 de la Virgen de Fátima. Y los padres le dicen, no puede ser, o sea, la Virgen no puede mostrar las rodillas. Y piden al imaginero local que pues les dé una imagen para poner de la Virgen que se ha aparecido en Fátima. Y la primera imagen de Virgen que tiene allí en la tienda el Señor es la que ponen, y es la Virgen de Fátima actual. Y luego veis que la Virgen de Fátima es muy importante el símbolo del Inmaculado Corazón de María y del Rosario. El Inmaculado Corazón de María, en las primeras interrogatorios, es una esfera de luz. Y los niños dicen que la esfera de luz que esa señora tiene en la mano les sirve para comunicarse, que cuando la esfera se prende es cuando ellos pueden entablar la comunicación con la señora o con la niña. Y esa esfera de luz es la misma que portan avistamientos hoy día de encuentros con extraterrestres. Okay. Testigos que no saben esa historia de Fátima y que dicen, no, es que el extraterrestre tenía una esfera en la mano, una esfera luminosa, y yo tenía una comunicación telepática con él. O te vas a lo más perdido de España, y yo he recogido testimonios de niños que han visto una aparición fantasmal y el ser tenía una esfera en la mano. Estamos hablando de 3 visiones idénticas, una interpretada como una de las apariciones marianas más famosas del mundo, Fátima, otra como un encuentro extraterrestre y otra como una aparición de un fantasma. Wow. Y es el mismo modus operandi. Exacto, es algo que te iba a decir, que de los casos que yo me he enterado, que he leído de diferentes partes del mundo, todos tienen muchas coincidencias. De hecho, la última pregunta que te quería hacer iba relacionada hacia lo que está pasando ahora y lo que crees que puede llegar a pasar en el futuro. Sí, yo creo que van a aumentar los avistamientos. O que si en algún punto vamos a tener esta conexión directa. Pues te voy a ser muy negativa, porque mi creencia es que no, porque son manipuladores. Okay. Si tú estudias nuestra historia, nos han manipulado desde el minuto 1. Sí. Los dioses. Y te dicen que mucho cuidado porque va a pasar no sé qué, y luego no ocurre. Yo he investigado historias de niñas de 15 años que se le aparecen seres en una época jodida, porque si hoy día te vas al canal de Yohanan y dices que el 13 de octubre de 2024 te va a pasar algo muy grave y luego no pasa, no hay mayores consecuencias, se van a reír de ti unas cuantas personas y ya está. Pero yo he investigado casos de niñas de 15 años que se le ha aparecido esos seres en plena Edad Media para decirle que tal día va a acabar el mundo y que no se preocupen, que van a ser salvados, y han ido a la hoguera, han sido quemadas porque mintieron, se inventaron una historia. Entonces es un fenómeno que no es positivo, no es ni positivo ni negativo. Es como que les damos igual y manipulan a su antojo nuestra inteligencia y creencias dependiendo de lo que ellos necesiten. Cuando los dioses necesitaban sangre, pues había un sacrificio. La sangre es un papel importante en todo esto. ¿Por qué Yahvé pide en todo momento sangre? ¿Por qué los dioses precolombinos piden sangre? La sangre también es energía. Es la fuerza vital del ser humano, y volvemos a hablar del aspecto energético. Hoy día, a nivel psicológico, se habla mucho de los vampiros psíquicos, ¿no? De cómo hay personas que de repente no sabes por qué, pero estás con ella media hora y tú acabas agotado. Te agota muchísimo. Entonces, aquí hay una cuestión energética de fondo que tiene que ver con todas esas peticiones de sacrificio de sangre o construir el lugar de culto y tal, de algo que nos está manipulando y que no da la cara, y no creo que nunca lo haga.
Nosotros no sabemos qué hay detrás de los ovnis, ni detrás de los ángeles, ni detrás de las apariciones marianas, porque nos han contado una historia falsa. La verdad no la sabemos. Ok. Lo que siento que de repente que nos van tirando dulcecitos para seguir un caminito hasta nunca terminar o llegar a un cierto punto. Yo en mis conferencias muchas veces saco un celular de juguete y se lo doy a la gente del público y le digo que me digan qué es. Y me dicen, es un celular. ¿Sirve para hacer llamadas? No, porque es un juguete. Esos son los ovnis. Vemos algo, pero no sabemos realmente qué estamos viendo. No da la cara. Es un espectáculo, es un teatro. Mi maestro en todo esto lo decía que era el gran teatro cósmico. Es una puesta en escena. Si de repente, por ejemplo, a Pepe le gusta mucho, no sé cómo decirte, la magia, los oráculos o Harry Potter, ¿no? Van a utilizar esas ideas que tú tienes para elaborar el teatro. No te van a armar un teatro enfocado a los gustos de Johanan. Si yo soy una persona muy creyente, seguramente van a utilizar el tema de los ángeles, Dios, la divinidad, que nos estamos portando muy mal. Si te encantan los perritos, va a usar el discurso vegetariano de no tenéis que comer carne, hay que cuidar la naturaleza. Elaboran algo para acercarse a nosotros. ¿Con qué intención? Yo no lo sé. Wow. Pues es la verdad es un tema bastante interesante y apasionante y espero que no sea la última vez que podamos platicar porque seguramente habrá muchas dudas de muchas personas acerca de ciertos sucesos que han pasado, pero a mí me impresiona mucho porque si algo tengo que decir es que eres una persona que está muy documentada y que prácticamente todos los casos que me has contado yo sé que perfectamente los puedo encontrar en internet y que van a haber documentos relacionados a este tema. Me pareció impresionante el tema de Dios y la Biblia y este tipo de cosas y cómo coinciden mucho todas estas situaciones, pero que a veces no las vemos por el simple hecho no sé, yo creo en Dios, digámoslo así, ¿no? Yo creo que hay alguien allá arriba y a veces el hecho de leer la Biblia creemos que solo se cierra a un tema religioso y que está totalmente alejado de los seres extraterrestres, ese tipo de cosas. Y creo que a lo largo de esta plática he podido conectar que prácticamente todo está vinculado, ¿no? Esto es un camino de autoconocimiento. Cualquier persona que nos esté viendo podría llegar a las mismas conclusiones que yo a través de la lectura. Hay una frase de Borges que a mí me gusta mucho que dice: yo no me enorgullezco de lo que he escrito, sino de lo que he leído. Si algo yo soy fundamentalmente es lectora. Me encanta leer y cualquier persona que igual que yo emprenda el camino de lectura de la Biblia, de los Vedas indios, del Corán, de los Evangelios apócrifos o de los cronistas como Pedro Mariño de Lovera, Bernal Díaz del Castillo, etc., va a encontrar las mismas pistas que yo y se va a dar cuenta de que todos hablan de lo mismo, pero con distintas palabras, de un contacto con seres que llevan con nosotros desde siempre y que nos han manipulado, que tienen un discurso de manipulación hacia el ser humano y que lo siguen teniendo hoy día, ¿no? Ok. La verdad es que, bueno, me dejas mucho sin palabras, de verdad. O sea, me parece fascinante este tema. Jamás lo había abordado y ahora que lo estoy haciendo me parece súper interesante y quiero seguir investigando todavía mucho más. Quería pedirte de favor si me puedes regalar tus redes sociales porque pues ella publica también artículos e investigaciones y va a ser bien interesante que ahora la sigan para que conozcan todo lo que ha investigado. Es bien interesante. Muchas gracias por la oportunidad, Pepe. Me pueden encontrar en Instagram como @insólitafamilia, en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín o mis colaboraciones en el canal de YouTube de Johanan Díaz Vargas. Ahí aparezco normalmente, pues hablando de estos temas. Me gusta sobre todo tratar de explicar nuestra realidad y nuestras tradiciones desde el punto de vista de esos hechos que solemos desconocer para que podamos conocernos a nosotros mismos mejor y entender de dónde venimos, ¿no? Perfecto. Todos los enlaces y todo lo que ustedes necesitan lo van a encontrar en la parte de la descripción para que los puedan ir a seguir, para que puedan ir a ver sus videos. La verdad es que es muy, muy interesante. Como les digo, yo cuando vi algo de su contenido, le dije: Eli, por favor, investiga porque me parece bien interesante lo que está haciendo. Luego Eli tuvo la oportunidad de platicar contigo y me dijo: güey, está muy chingón todo lo que dice, todo lo que trae. Así que pues me siento muy feliz y puedo comprobar que eso es totalmente cierto.
De verdad, muchísimas gracias. Así que no sé si usted brevemente dar como un último despido a la gente y espero que pronto podamos volver a platicar. Muchas gracias, Pepe. Pues el mensaje, como diría, o lo que me ha enseñado el periodismo del misterio, que es lo que ejerzo, es que, como os decía, no hay verdades absolutas. Todos los problemas que hay actualmente en nuestro mundo, de guerras, de falta de entendimiento, de materialismo, de egoísmo, están relacionados porque todos nos creemos en posesión de una verdad, ¿no? Y no es así. Hay muchas maneras diferentes de ver la realidad y estos temas lo que hacen es democratizar. Cuando tú te das cuenta de que esto es mucho más grande que de lo que nos han contado, es como que te haces chiquitito y de repente te das cuenta de que esto es mayor, de que nos falta mucho por aprender, que estamos en un camino de evolución y que el misterio o los temas que yo investigo me ayudan precisamente a poder ser honesta y sobre todo a no creerme más que nadie, ni a nivel cultural ni a nivel de conocimiento de ningún tipo. Somos todos iguales y todos estamos aquí para aprender y para acumular experiencias vitales que nos lleven a ser mejores. Así que ojalá que puedan leer este tipo de material que está ahí disponible en internet para cualquiera y que, bueno, pues puedan cambiar su vida mejor gracias al misterio. Ok, pues fíjate que... Digo, no te lo voy a preguntar ahora, pero seguramente tú tendrás una visión bien interesante acerca de lo que sucede después de la muerte. Algo habrá seguramente por ahí. Así que en un futuro espero que lo podamos platicar. Muchísimas gracias de verdad, Lourdes, por aceptar. Y pues ustedes, amigos, de verdad, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ti, espero que te haya gustado. No sé si es lo que esperabas. Mis preguntas no hayan sido tan... No haberte aturdido porque luego yo hablo como que de repente demasiado. Así, no.